Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hablar de plátanos. Plátano macho, banana, banano, guineo, plátano. ¿Cuál es la diferencia entre ellos o si son la misma fruta? En este vídeo de hoy, además de hablaros de un alimento que creo que está presente prácticamente en todas las casas por la facilidad que tiene para consumirse, vamos a hablar también de las dificultades que tiene a veces comunicarse en un mismo idioma, porque a la misma fruta se le llama de maneras diferentes. Y esto es algo que me ha surgido muchísimas veces en mi consulta o incluso cuando enseño a preparar algunas recetas. Bueno, cantidad de veces que no queda claro qué es lo que estoy utilizando, porque lo que yo llamo de una manera en otros países se llama de otra manera, y a veces podemos incluso confundir el tipo de fruta. Y me voy a explicar, lo vais a entender enseguida. Empiezo por lo mío, claro. En España le llamamos plátano a la fruta que proviene de la planta que se cultiva principalmente en Canarias. Es decir, tenemos un plátano típico de España que se produce principalmente en las Islas Canarias, que es de tamaño medio o pequeñito, que tiene unas características pues muy especiales de sabor, es muy dulce, se madura con unas manchitas características en la piel, como a puntitos, y que estamos, por supuesto, muy orgullosos de nuestros plátanos de Canarias. Pero si yo voy al supermercado, no solo encuentro plátanos de Canarias, me encuentro también con unos plátanos que son de tamaño más grande, que suelen ser un poquito menos curvos, que maduran de manera diferente y que tienen una textura y un sabor diferente a nuestro plátano de Canarias. Nosotros le denominamos banana, es decir, vamos a distinguir el plátano local de la banana, que es la que normalmente es de importación. ¿Vale? Entonces, en este caso, nosotros en España distinguimos de esta manera esos dos productos, esos dos plátanos. Pero ¿qué pasa? Que aquí ya empezamos con la globalización, ¿no? Los supermercados empiezan a tener, ya hace años, otros plátanos que son de origen extranjero también, es decir, no se cultivan en España y que tienen un color muy verde, que son muy grandes y que nos han dicho que no se pueden comer crudos. Y digo nos han dicho porque no estamos acostumbrados a utilizarlo, no forma parte de la gastronomía tradicional de nuestro país y que está riquísimo, pero hay que aprender a cocinarlo. ¿Esto qué quiere decir? Que no se puede comer crudo, lo tengo que cocinar. No sé hacerlo, tengo que buscar recetas o tengo que buscar a alguien que me enseñe. Y estoy hablando de lo que nosotros conocemos como plátano macho, que yo después he descubierto que también en algunos países se le llama de otras maneras. De hecho, una de las confusiones que he tenido yo alguna vez con algún paciente era que al plátano macho le llamaba plátano verde y yo le decía que tenía que comer plátano que no estuviese muy maduro, que estuviese un poco verde, y yo realmente me estaba refiriendo al plátano de Canarias o a la banana, que no la dejase madurar en exceso para que no tuviese tantos azúcares libres. Ahora vamos a hablar también un poco a nivel nutricional. Por lo tanto, ya tengo aquí tres denominaciones diferentes: mi plátano de Canarias, la banana y el plátano verde. ¿Qué ocurre? Que el plátano en estos países, por ejemplo en Sudamérica, es el plátano verde y lo que yo llamo plátano es la banana o guineo, que también podría ser unos plátanos, si no me equivoco, un poco más chiquititos. Bueno, un caos de palabras, y al fin y al cabo no son exactamente el mismo alimento. Me refiero al plátano macho, plátano verde, y a la banana o plátano,
pero sí tienen unas características nutricionales comunes. La principal diferencia es que uno hay que cocinarlo y el otro no. Y la principal similitud es que a nivel nutricional los dos son unas fuentes buenísimas de potasio, de minerales y también de hidratos de carbono, pero aquí difieren un poquito dependiendo de cómo los consumamos. El plátano macho, como hemos dicho, no se puede consumir crudo porque tiene tal cantidad de almidones no digeribles que nos sentaría mal. Y ese calor que le sometemos al cocinarlo transforma esos almidones resistentes, y ahora vamos a enlazar con otra cosa que os he contado muchas veces, en almidones digeribles. Sin embargo, el plátano o banano o guineo, cuando lo consumimos, depende su composición del grado de madurez. Si está verde, tiene más almidones. Si está maduro, tiene más azúcares libres. Esos plátanos que dejamos en el frutero en casa porque los compramos muy verdes y que tienen, cuando los podemos comer, si los comemos verdes, son como astringentes, nos cuesta muchísimo hasta masticarlos. Punto de maduración medio, bueno, pueden estar no tan dulces, pero tienen un sabor agradable. Cuando se van madurando llegan a ser casi hasta mermelada, es decir, que están casi hasta transparentes y con un dulzor enorme. Es porque van modificando la composición de sus hidratos de carbono. Los plátanos, tirando un poquito a verdes, que tienen más almidones, tienen parte de ese almidón resistente, no digerible, que sirve de alimento para la microbiota intestinal. Sería un buen alimento prebiótico. En el caso de un plátano totalmente maduro, sería un alimento energético que hace aumentar rápidamente los niveles de glucosa en sangre porque se digiere fácil. Está casi deshecho. ¿Sí? Cuando nos comemos los plátanos es como como os he dicho, como una mermelada que se digiere muy fácil, se absorbe muy rápido y nos proporciona gran cantidad de energía casi instantánea, podríamos decir. Bueno, eso de instantáneo no es porque hay que pasar, ¿no?, un poco el proceso digestivo hasta que llega a la sangre. Pero poner unos 15 minutos de margen para que empecemos a notar ese efecto de la glucosa. Por eso los plátanos, no tanto como mermelada, pero sí maduritos, se utilizan tanto por los deportistas, por ejemplo, intracompetición, ¿no?, para ese chute de mantener la energía durante más tiempo. Lo que os decía antes del almidón resistente, que ahora lo he citado en el caso de los plátanos, vamos a pasar al plátano macho, plátano verde. Cuando se cocina, ese exceso de almidón resistente que digestivamente nos puede sentar fatal, cuando lo comemos crudo, el calor hace que se transforme en almidones digeribles y en un alimento más blandito, más agradable al comer y mucho más dulce. Si alguna vez habéis hecho la prueba de probar el plátano macho crudo y después cocinado, os daréis cuenta de que el dulzor no tiene nada que ver, que aumenta muchísimo con la cocción. Y esto es por esta razón, porque se transforman esos hidratos de carbono con ese calentamiento. Lo que os decía antes que os iba a enlazar, por ejemplo, si yo quiero transformar los hidratos de carbono de las patatas, por ejemplo, en almidón resistente, las cocino y las enfrío. Y esas patatas frías tienen más almidón resistente que las calientes, es decir, se digieren en menor cantidad. Es como si redujéramos las calorías de esas patatas. Sin embargo, si yo las vuelvo a calentar durante tiempo y temperatura suficiente, ¿qué ocurre? Que revierto ese proceso y vuelvo a digerir mucho más fácilmente esos hidratos de carbono de las patatas. Lo puedo revertir y volverle a dar la vuelta. Lo que ocurre con el plátano macho, que en origen ya tiene almidón no digerible, pero lo transformo por esa cocción. Así que ya veis que muchas veces
el mismo alimento podemos confundirlo porque lo llamamos de diferentes maneras en diferentes países. Yo creo que ahora nos va a quedar a todos un poquito más claro. Qué miedo nos da siempre introducir el plátano en la dieta, ¿verdad? Es que es súper rico en azúcares y engorda. Pues no, la verdad es que el plátano no engorda más que otras frutas. Sí, podríamos hacer una comparación con una manzana, por ejemplo. Un plátano de tamaño medio, que tiene una porción comestible de aproximadamente un 56%, la cáscara la tiramos. Si pesamos ese plátano, la cáscara por un lado y lo que comemos por otro, veremos que comemos la mitad aproximadamente. Haced un día la prueba y veréis. Bueno, de la manzana, ¿qué pasa? Que nos lo comemos casi todo, lo que dejamos es el tronchito, el rabito, las pepitas y poco más. Un poquito más si la pelamos, pero la manzana tiene una porción comestible, podríamos decir que de un 75-80%, a mismo peso, como más manzana que plátano, y las calorías se igualan. Es decir, si yo me como un plátano, estoy comiendo más o menos las mismas calorías que una manzana, es decir, no engorda más que otras frutas. ¿Qué ocurre? Que si yo me como un plátano maduro, ese azúcar, esa glucosa pasa más rápidamente a la sangre que si yo me como la manzana. Es un efecto diferente. Esto no influye a la hora de la energía que me aporta el plátano, pero sí puede influir en el total de mi dieta si yo desequilibro, por ejemplo, el contenido total de hidratos de carbono. Me explico. Si yo para desayunar tomo cacao soluble y magdalenas, al mediodía como pasta y vamos a poner, no sé, algo que tenga hidratos de carbono, pues un filete con patatas, y de postre un plátano bien madurito, que es como me gusta, pues evidentemente no es lo mismo que si yo desayuno unos huevos revueltos, como la carne con brócoli en lugar de y un poquito de patata cocida, no vamos a quitar las patatas que están muy ricas, y de postre me tomo un plátano un poquito más verde. El total de hidratos de carbono, que es lo que realmente me puede llevar a engordar si no los consumo, si no me muevo, si no tengo suficiente actividad física que requiera el consumo de esos hidratos de carbono, entonces seguro que engordo. Pero no porque haya comido plátano, en los dos casos he comido plátano, sino porque el total de los hidratos de carbono es excesivo para mis requerimientos. Después de todo este rollo que os he contado, os podéis imaginar que dependiendo de qué país sea la persona con la que estoy hablando, ya he aprendido a utilizar el idioma de maneras diferentes. Y si hablo, por ejemplo, con personas que viven en Sudamérica, no utilizo la palabra plátano para referirme al banano o a la banana, sino que tengo que transformar, ¿no?, mi forma de hablar y utilizar ese lenguaje, porque al final si no, no nos entendemos. Yo digo plátano y toman el plátano macho, que al final, bueno, pues es diferente, no se toma, creo, tan habitualmente de postre. Así que bueno, todos seguimos aprendiendo. Yo aprendo muchísimo, también de los comentarios que me dejáis de cómo se llaman en vuestros países diferentes alimentos, porque eso es lo que tiene también la riqueza del lenguaje, que todos podemos aprender de cómo se dicen las cosas también, incluso en el mismo idioma, en otros países. Así que ya sabéis, siempre espero que me vayáis dejando ahí vuestros comentarios, que yo los leo con muchísimo gusto. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.